Hoy estamos hablando como una pequeña continuación de lo que se habló el domingo. Seguimos hablando acerca del Espíritu Santo. El título de hoy se llama Comprendiendo la Templanza, ¿sí? Y yo quiero que usted busque en su Biblia Gálatas 5, 22 y 23. Si ya se lo sabe, vamos a recitarlo o a repetirlo todos juntos. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pido que esta palabra venga y haga el trabajo para cual tú la has enviado a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, tome su lugar. Vea, saludamos a la gente que se está conectando o que va a ver esta transmisión en el día de hoy, en vivo o más tarde. Pero hoy yo quiero hablar acerca del fruto en específico de la templanza. Es un fruto del espíritu que normalmente no es muy tocado, ¿sí? Casi siempre oímos hablar acerca del amor, acerca del gozo, acerca de la paz, acerca de la paciencia, pero la templanza pocas veces se toca. Entonces, hoy yo quiero que comprendamos esto desde un punto de vista un poquito tal vez diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero para esto vamos a darle una repasadita brevemente a cada uno de lo que llamamos el fruto del espíritu. Y yo quiero que algo se quede en nuestro corazón. Toda la palabra que estamos recibiendo no es para aumentar tu conocimiento o para aumentar mi conocimiento. Lo que nosotros estamos recibiendo es para poderlo llevar a la práctica en nuestras vidas, que nosotros podamos experimentar lo que estamos escuchando. Dice que estas son las características del comportamiento que demuestra una persona que es un verdadero discípulo de Jesucristo. Y es alguien que muestra que está permitiendo que el Espíritu Santo sea el que dirija su vida. La vida de Jesús, ¿verdad? La vamos a ver ahorita en Juan 15, 1 y 2, que es como una vid o como un árbol. Dice que crece y al momento que está en el proceso de maduración, viene y produce fruto. ¿Sí? Y dice Juan 15, 1 y 2. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces nosotros tenemos que entender que una vida en el Espíritu, el propósito principal es que nosotros demos fruto. ¿Sí? Si tú eres agricultor y tú tienes árboles frutales o tú siembras algo, tú quieres obtener el mayor cantidad de fruto posible, ya se hace por árbol, ya se hace por hectárea, ya se hace por vid, ya se hace por lo que sea, pero tú quieres obtener el mayor fruto posible de ese árbol o de esa planta. Y dice que el primer fruto del Espíritu es el amor. ¿Sí? Y el amor es algo esencial y básico en nuestra vida en Cristo. Dice que el amor no solamente es para nosotros o para las personas que están cerca de nosotros, sino es algo que nosotros tenemos que compartir con todo el mundo. Tiene que ser con nuestro prójimo. ¿Sí? Y no es una sugerencia, sino es un mandato. Y el amor siempre va a incluir una decisión firme, no es una emoción. El amor no es una emoción. ¿Por qué? Porque quiere decir que cuando te sientes bien amas y cuando no te sientes bien, ¿qué? ¿Vas a odiar? Tienes que seguir amando. ¿Sí? Entonces, el amor no es una emoción, son una decisión que nosotros hemos decidido, porque dice que la decisión que el Padre tuvo fue dar a Jesucristo por nosotros y darnos vida.
¿sí? Y recordamos que los fariseos hablaban con Jesús y le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús en Mateo 22:36 le dice en el 37, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y de estos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Entonces ya sabemos que el amor es algo que tiene que dar fruto inicialmente en nuestras vidas. Después viene el gozo. Dice Nehemías 8:10. Dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú te sientes triste, sientes sin fuerzas. Te sientes, o sea, agotado, te sientes cansado, te sientes para abajo, te sientes sin pila. ¿Por qué? Porque el gozo, ¿sí? Es algo que te produce energía. Entonces, cuando tú estás gozoso, tú estás con energía y puedes hacer todo lo que tú te propongas. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice que los que confiamos en Dios y creemos en sus promesas, el gozo nos da la alegría para no depender de las circunstancias. Hablábamos el domingo. No porque te está yendo bien estar contento. Tú tienes que estar bien, aunque no te esté yendo bien. Tú tienes que estar contento, aunque esté difícil la situación. ¿Por qué? Porque esto es un fruto del Espíritu, no es resultado de una circunstancia. Dice Hechos 13:45, ¿se acuerdan que hablamos el domingo? Que cuando Bernabé y Pablo andaban predicando, dice que los insultaron, los provocaron, querían, es más, los difamaron, ¿sí? Y vimos que a ellos no les importó. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían con Pablo y decían, contradiciendo y blasfemando. Pero vamos hasta el 52 de ese capítulo. Dice, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos viviendo una vida en el Espíritu, nosotros tenemos que tener gozo sin importar las circunstancias. En otras palabras, tú podrías estar llorando ahorita, pero estar gozoso en tu espíritu. ¿Por qué? Porque sabes que viene algo mucho mayor para ti. El tercer fruto del espíritu no es por importancia, sino es por la forma en que escribió el apóstol Pablo. Dice, paz. La paz que Dios da abarca todas las áreas de nuestras vidas. No quiere decir que si traemos dinero en la cartera, tenemos paz, ¿sí? Sino que la paz de Dios dice que abarca todas las áreas de nuestra vida. Dice, aún en medio de las circunstancias adversas, sabemos que Dios es soberano y que cuida siempre de nosotros y que tiene un propósito para nuestras vidas. Cuando ponemos nuestra confianza y aprendemos a echar el miedo fuera de nuestras vidas, encontramos una verdadera paz que proviene del Espíritu, no una paz que proviene del hombre, ¿sí? Dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se la doy como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando venga cualquier circunstancia, usted y yo no podemos permitir que el miedo venga y nos domine o nos controle. La paciencia, ¿qué es la paciencia? Dice que fíjate, esta definición me gustó mucho. La paciencia es la capacidad de resistir en virtud del tiempo. La paciencia es soportar por mucho tiempo cualquier estímulo negativo. Un ejemplo de paciencia, ¿sí? Voy a decir por Pati, ¿verdad? Tenemos 30 años de casados y tiene 30 años de a lo mejor, quién sabe, ¿verdad? De soportar mis ronquidos. Sí, ella ha sido muy paciente, ¿verdad? Y ella ha sido, o sea, ya llega un momento que ya se arrulla. Si no me ve roncar, me dice, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Verdad? Entonces,
ella ha sido aprendido a ser paciente, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que en tu vida pueden venir y tal vez molestarte, pero tú has aprendido a demostrar paciencia. No te desesperas a cualquier momento. Por ejemplo, yo veo a Ángel, ¿sí? Que llora una niña y la agarra y ahí la trae. Y ya se terminó de llorar, la suelta y empieza a llorar la otra y vamos. Y luego después Angelito, ¿sí? ¿Por qué? Porque has desarrollado una paciencia, ¿sí? A mí me prestan a José Ángel nomás 2 minutos. En el primer grito, ahí está, lo entrego de volada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la paciencia es algo que se desarrolla a través o por medio del tiempo, ¿sí? Dice Salmo 41, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios nos conteste ya? Si es posible ayer. Si Él sabe lo que yo estoy pensando, si Él sabe lo que yo necesito, ¿por qué no me contesta ya o antes? Pero dice el salmista, pacientemente. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que desarrollar la paciencia. El quinto fruto es la amabilidad o benignidad. La amabilidad y la suavidad hacia los demás debe de crecer según vamos nosotros aprendiendo, ¿sí? ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Sí? Cada día tú y yo tenemos que ser más buenos. Cada día tú y yo tenemos que ser más bondadosos con las personas. Cada día tenemos que mostrar amabilidad, paciencia y misericordia. Dice el Salmo 103, versículo 10. No he hecho con vosotros conforme a vuestras iniquidades, ni os he pagado conforme a vuestros pecados. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de aquella parábola donde dice que un hombre le debía dinero a su señor? Y vino y le dijo, Señor, perdóname, no tengo para pagar. Y le dijo, está bueno, te voy a perdonar. Pero dice que salió y había otro que le debía menos. ¿Sí? Haz cuenta que le debía $1000, ¿verdad? Y el otro le debía nomás 100. Y empezó, y págame, y págame, y págame. Y lo hostigó y lo demás lo mandó a la cárcel por $100. ¿Sí? Y después los demás consiervos fueron y le dijeron al rey, oye, pues no lo acabas tú de perdonar y mira lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender, ¿sí? O sea, que es muy importante que nosotros vayamos creciendo en amabilidad y en bondad, en benignidad con las demás personas. Dice el 6, la bondad. La bondad surge del corazón que se inclina hacia el bien. Nosotros estamos diseñados para hacer el bien. Nosotros no estamos diseñados para hacer el mal. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando tú empiezas a maquinar en tu corazón y cuando lo vea le voy a hacer esto y lo voy a hacer lo otro y cuando lo vea me voy a vengar. O sea, espérate, o sea, tú y yo no estamos diseñados para hacer el mal. Nosotros estamos diseñados para hacer el bien, para ser bondadosos. Dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos ha perdonado a vosotros en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que nosotros tenemos que ser buenos porque simplemente somos buenos. Somos buenos porque Él ha sido bueno con nosotros. La fe, ¿sí? Dice que una persona con fe, dice, es aquella que mantiene sus ojos puestos en Jesucristo como Hijo de Dios. Dice, si tú lo haces, tu fe va a ser afirmada y te va a ayudar a conocer mejor a Dios cada día. Fíjate, la fe nos ayuda a ser personas que permanecemos firmes sin echarnos para atrás después de haber dicho una palabra. Fíjate, la fe nos ayuda a mantenernos firmes. Porque cuando tú dijiste, lo voy a hacer, y de repente se puso difícil, dice, no, 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 no lo voy a hacer. Ya me arrepentí. No, ¿cómo que me arrepentí? ¿Sí? O sea, Dios te ha dado fe para hacer que las cosas funcionen y las cosas se lleven a cabo. Dice 2 Corintios 4:13,
pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Entonces, lo que nosotros creemos es lo que nosotros hablamos y es lo que nos da la fuerza para nosotros vivir en esta vida. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fruto número 8, dice humildad o mansedumbre. La humildad y la mansedumbre nos ayudan a aceptar la voluntad de Dios y a vivir en paz con Dios y con los demás. En lugar de buscar imponer nuestra voluntad ante todo el mundo, nos esforzamos, cuando somos humildes o tenemos mansedumbre, esforzamos para ayudar y servir a los demás. Jesús era manso. Y él trataba a todas las personas de una forma justa y con amor. Y él no buscaba vengarse ni respondía con maldad. Dice Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjate, no dijo los peleoneros o los que ganaran la batalla. Dijo que los mansos recibirían la tierra por heredad. Entonces tú vas a recibir cuando tú eres manso, no cuando eres bravo. No te dejes. ¿Cómo que no te dejes? Aquí dice la palabra de Dios, sé manso, sé humilde. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que nos falta un descanso? ¿Sí? ¿Cuántas veces sentimos que nos sentimos, o sea, molestos, cansados, fastidiados? No encontramos la paz. ¿Por qué? Porque decidimos que no. O sea, ¿por qué voy a ceder? ¿Por qué voy a doblar mis manitas? O sea, ¿por qué voy a dar mi derecho de defensa a la otra persona? Sí, no, yo tengo que ganar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos que ser humildes y mansos de corazón, nosotros empezamos a hallar descanso para nuestras almas. Ahora quiero ir con templanza. Ahí vamos a invertir un poquito más de tiempo, ¿sí? Y quiero dar varias definiciones. Templanza, vamos a ir con la primera definición o el primer significado de templanza. Busqué el significado en griego porque es el idioma en que se escribió esta carta, ¿sí? Dice que la palabra en griego es enkrates, que viene de kratos, que es dominio, imperio, que es estar bajo el dominio, ¿sí? Por eso las traducciones más actuales, cuando hablan acerca de la templanza, le llaman dominio propio o le llaman autocontrol, ¿sí? Pero cuando tú oyes dominio propio, cuando yo oigo dominio propio o autocontrol, pensamos que es algo que puede provenir de nosotros mismos, ¿sí? Y yo estaba analizando, yo me puse a pensar, es más o menos así como la yoga, ¿no? O sea, que tú dices, no, pues voy a meditar y voy a relajarme y hay veces que aún, ¿cómo se llama la espita? Aún, cuando las mantras y todos esos rollos, ¿no? Cuando empiezas a poner la mente en blanco, cuando empiezas, o sea, a buscar, o sea, el dominio propio, el autocontrol, o sea, háblate a ti mismo y relájate y serénate, pero eso no proviene del espíritu. ¿Verdad? A lo mejor eso sí será otra cosa, brujería, demonios, no sé qué será, ¿verdad? Pero tenemos que entender que la templanza es venir y ponernos bajo el dominio de la voluntad de Jesucristo. Eso es templanza. Cuando tú decides, ¿sabes qué? O sea, todo lo que yo soy, ahora voy a venir y lo voy a poner bajo el dominio de la voluntad de Jesucristo. Eso es templanza. ¿Sí? Eso es templanza. Dice que este estímulo tiene que ser divino, tiene que estar causado por Dios mismo. Ahora vamos a ver otra definición de templanza. ¿Qué es templanza? Es soportar algo que nos afecta en virtud
Del tiempo, no, porque eso era paciencia. Acuérdate que la paciencia era estar soportando a través del tiempo. Entonces, aquí yo quiero recalcarte la diferencia entre paciencia y templanza. La templanza es un estímulo que es en virtud en base a la intensidad de una situación, ¿sí? Esa es la diferencia entre templanza y paciencia. Sí, te voy a poner el ejemplo de lo que es uno y el ejemplo de lo que es otro. Paciencia es cuando tú le estás diciendo a tu niño, ya por la 20ª vez, mi hijo, aplácate, mi hijo. Mi hijo, aplácate, mi hijo. Por favor, ya aplácate, mi hijo. Sí. Bueno, eso es paciencia. Templanza es que nosotros aguantemos eso. Sí, esa es la diferencia entre templanza y paciencia. Sí, o sea, tienes que entender, sí, que tenemos que una cosa es tiempo y otra es la intensidad del momento. Por ejemplo, como te digo, Patti lleva mucho tiempo aguantando mis ronquidos, ¿verdad? Y hay muchos que también su esposa ha aguantado sus ronquidos, ¿verdad? Pero cuando vamos a la templanza, tu esposa no está dispuesta a soportarte el tonito, ¿sí? No lo que dices, sino cómo lo dices, ¿verdad? Entonces, tu esposa o tu esposo está dispuesto, ¿sí? Estás dispuesta a lo mejor a levantar la ropa que dejó tirada, pero no estás dispuesta a que te insulte o a que él defienda un derecho, ¿sí? O a situaciones sobrenaturales. Entonces, la templanza tiene que ver más con situaciones que en ese momento, de esas situaciones que tú dices, se me bajó la pila así, de golpe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa situación fue un momento donde los dos explotaron y se aventaron un round de esos de que te dejaron temblando y el azúcar a 600, ¿verdad? Entonces, el punto, ¿sí? El punto es, ¿sí? Que tenemos que entender que la templanza es cómo reaccionamos a esos momentos complicados de nuestra vida. ¿Cómo reaccionamos a esos momentos complicados? Patti lo sabe, o sea, ya últimamente como que ya estoy más trabajadito en eso, ¿verdad? Pero, oye, es cuando se me metía alguien en la fila, sáquese, vámonos. Sí, ahora ya, o sea, se nos metieron en la fila esta semana y me dice Pati, se te metieron a la fila, pues ya sabe que me enojo, ¿verdad? Entonces te metieron a la fila, déjalo, mi amor, no pasa nada. Ay, pues hasta yo me impresioné, ¿sí? Entonces, a lo que voy es esto, la templanza es cómo reaccionamos a esos momentos que nos quitan la paz, a esos momentos que nos quitan el gozo, a esos momentos que nos quitan la paciencia, a esos momentos que nos quitan la bondad, porque si no hay templanzas pierdes todos los otros. Entonces es muy importante entender la importancia de la templanza. La tercera definición, ¿qué es templanza? ¿De dónde viene templanza? ¿Se han oído el vidrio templado o el acero templado? ¿Cómo funciona eso? ¿Sí? Es algo muy sencillo, no se le agrega nada. Simplemente dice que es agarrar un metal, un acero, y llevarlo a una temperatura de 900 grados centígrados. No lo intente porque créeme que su estufa no llega a esa temperatura. Se necesita equipo para llegar a eso, ¿sí? Entonces, cuando tú calientas un fierro, un metal, un acero, hasta 900 grados, hasta que está el rojo vivo, y después vienen y lo agarran y lo meten al agua. ¿Sí? Eso es templanza. ¿Qué es lo que le pasa al fierro? Dice que las moléculas se acomodan de tal forma que el fierro adquiere dureza, adquiere resistencia. Entonces, llevarte de frío a caliente, o sea, constantemente y generar cambios bruscos de temperatura, ¿sí? Te empieza a dar eso, la dureza, te empieza a dar la resistencia y empiezas a entender que estás en un proceso de templanza. Y yo quiero platicarte una historia de alguien que pasó por un sistema
o por un proceso de templanza. Y al final de esta historia te vas a poder relacionar fácilmente con este ejemplo. ¿Cuántos conocen la historia de José el Soñador? Bueno, entonces me voy a ir rapidito, ¿ok? Dice en Génesis 37, habla acerca de la historia y dice, José el Soñador. Dice que José era uno de los hijos de Jacob, los más pequeños. Y dice que José tenía 17 años cuando cuidaba los rebaños de su papá y era el ayudante de los hijos de Bila y de Silpa, las esposas de su papá. Y José le contaba a su papá todo lo que sus hermanos hacían mal. Sí, oye, allá que se andan haciendo locos con las chivas, se les van y las pierden. Y él contaba todo, ¿sí? Y dice que eso les molestaba mucho a sus hermanos. Y luego para acabarla, papá le hace una túnica especial de colores. En otras palabras, José era el consentido de papá. Lo tenía de cuenta que acá. Y luego después, dice que un día le dice a sus hermanos, fíjate que tuve un sueño. Y empieza a decirles el sueño. Y en el sueño a cuenta que eran unos manojos que se inclinaban al manojo de José y decían, ah, o sea, ahora nos estás diciendo que tú vas a ser nuestro rey, que tú vas a ser nuestro gobernante. Y lo odiaron todavía más. Entonces, dice en el 18, que los hermanos lo vieron venir desde lejos e hicieron un plan para matarlo. Pero después dijeron, no, no, ¿sabes qué? Mejor no lo vamos a matar, mejor lo vamos a vender. Y lo venden. Y luego después, en el 39, dice que los ismaelitas lo llevan a Egipto. ¿Sí? Le quitaron la túnica, acuérdate, y la llenaron de sangre y se la llevaron a su papá para decirle que una fiera lo había matado. ¿Sí? Y dice que lo compró un hombre, ¿sí? Que se llamaba Potifar. Y lo puso a cuidar todas sus cosas. Pero dice que José era guapo, era bien parecido, y la esposa de Potifar le echó ojitos y le dijo, dice, vamos, te invito a que estés conmigo, ¿verdad? En el 8 dice, pero José se rehusó, ¿sí? Y dice que lo metieron a la cárcel. Y ya que estaba ahí en la cárcel, ¿sí? Ahí se encontró al panadero y al copero del rey. Y uno dijo, ¿sabes qué? Tuve este sueño, ¿verdad? Dijo el copero, vi 3 ramas y que yo estaba sirviéndole el vino al rey. Y dijo, ah, mira, el sueño es este. Tú en 3 días sales libre y vas otra vez a trabajar para el rey como antes. Y al panadero dijo, tú vas a morir, a ti te van a matar, ¿verdad? Y luego en el 41, el faraón tiene un sueño. ¿Sí? Y dice, oye, pues ¿quién me puede descifrar el sueño? ¿Verdad? Y no encontraba a nadie. Y el panadero se acordó, perdón, el copero se acordó 2 años después. Y le dice, ¿sabes qué? Cuando yo estaba en la cárcel había un hombre que yo tuve un sueño y me lo dijo, interpretó exactamente como sucedió. Dijo, a ver, pues tráiganlo otra vez para acá, tráiganmelo para acá. ¿Sí? Y entonces dice que llegó y el faraón empieza a contarle el sueño a José. Y le dice, el río salieron 7 vacas hermosas, gordas, y se empezaron a comer el pasto. Y después salieron otras del río 7 vacas flacas, feas y flacas, y se pararon delante de las otras a la orilla del Nilo. Entonces las feas se comieron a las hermosas. O sea, y empezó a platicarle todo el sueño. ¿Sí? Y entonces ya cuando llegó el tiempo de José de empezar a explicar el sueño, dijo en el capítulo 41, 25, estos 2 sueños son sobre lo mismo. Dios está tratando de decirte lo que va a hacer pronto. Luego el faraón les dijo a sus ministros, ¿podríamos encontrar a otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios en él? Entonces el faraón le dijo a José, como Dios te ha mostrado todo a ti, no existe nadie más sabio ni inteligente que tú. Tú estarás a cargo de mi palacio y de toda la gente obedecerá tus órdenes. Y el faraón será el único con más poder que tú.
¿Te fijas cómo fue la vida de José? Una vida que fue templada. Primero era el hijo mimado de papá y después al pozo. Lo vendieron, ¿sí? Sufrió. Pero después vino y cayó en la casa de Potifar y le empezó a ir muy bien. Y todo estaba muy padre. Dice que todo funcionaba correctamente. Y luego después otra vez, ahí va a la cárcel. Y luego de la cárcel sale con Faraón, ¿sí? Ya habíamos oído desde el principio de la historia que él le había dicho a sus hermanos, tuve un sueño donde yo voy a ser el rey de ustedes. Pero podría haber sido José lo que era sin haber pasado por todas las situaciones que pasó. Claro que no. Él necesitaba ser templado a través de cosas extremas en su vida. Entonces significa que nosotros tenemos que vivir por situaciones extremas donde tenemos que ser templados en nuestras vidas. Quiero que vayamos a Salmo 66, 10, 12. Salmo se escribió muchísimo antes, ¿sí?, que el libro de los Gálatas. Y habla acerca del proceso de la templanza. Y yo quiero que lo veamos y lo leamos despacito. Y veamos cómo Dios más bien cómo Dios a través de David nos explica en este salmo qué es la templanza. Dice el versículo 10, porque tú nos probaste, oh Dios. La templanza es una prueba. Dice, nos ensayaste cómo se afina la plata. ¿Cómo se afina la plata o el oro? A través de la lumbre, a través del calor, a través de los grandes hornos. Dice, nos metiste en la red. Dice, pusiste sobre nosotros lomos, sobre nuestros lomos pesada carga. O sea, va a venir cosas difíciles a tu vida y a mi vida. Dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. ¿Qué significa? Una lucha interna en nuestra mente. Hubo muchas cosas que pueden venir a nuestra mente y vienen a martillarnos a nuestros pensamientos. Dice el 12, pasamos por el fuego y por el agua. ¿Qué es templanza? Pasar por el fuego y pasar por el agua, ¿sí? Entonces Dios siempre está llevándonos a un proceso de templanza. Y dice, y nos sacaste, ¿a dónde? ¿A dónde? Y nos rescataste a abundancia. Entonces fíjate cómo funciona el propósito de la virtud de la templanza en nosotros. Dice, este propósito de la templanza es ponernos en una posición mejor cada día, ¿sí? La templanza, el momento difícil, la templanza, cuando tú vives en templanza, es la antesala de la abundancia. La templanza es algo que nos promueve. Dios quiere promovernos a través de la templanza. Y ahora tiene sentido cuando tú empiezas a pensar, cuando yo empiezo a pensar por todas las situaciones difíciles y extremas que hemos pasado. Vamos a hacer un análisis ahorita. Invierte unos segundos. Es temprano. Medita ahorita. ¿Qué cosas yo he vivido? ¿Qué cosas yo he experimentado que han venido y han traído, o sea, mi vida de un extremo hasta el otro? ¡Pum! Que me han llevado de 900 grados centígrados hasta una temperatura ambiente de una manera brusca. Entonces, todo lo que nosotros hemos vivido, todo lo que nosotros hemos experimentado, tiene el único propósito de llevarnos a una vida abundante, de llevarnos a vivir con abundancia. Entonces nosotros no podemos estar pensando que el propósito de Dios es tenernos en una vida llena de escasez. Y no estoy hablando que vas a salir ahorita y vas a comprar la lotería y te la vas a ganar, ¿sí? O sea, estoy hablando, ¿sí?, de que Dios quiere llevarte a un proceso, ¿sí?, de abundancia en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia,
en tus emprendimientos, en tu trabajo, en tus generaciones. Todo lo que tú hagas tiene que estar lleno de abundancia. ¿Por qué? Porque cuando tú eres templado, Dios te pone en una posición, te lleva de bonito, fíjate, te lleva de bonito y de frágil, ¿sí? A fuerte, a consistente, ¿sí? A una persona, a un hombre que puede soportar el peso de gloria en su vida. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando habéis estado en diversas pruebas. Fíjate, dice que en el mundo tendremos aflicciones. Esa es la única garantía. Todos vamos a tener aflicciones, todos. ¿Va? No se agache ni se quite. Todos vamos a tener aflicciones. Dice, pero de todas ellas nos librará Jehová. De todas ellas nos librará Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el que pelea la batalla es Jesucristo. Y cuando Jesucristo pelea la batalla por ti y por mí, Él ya la ganó. Y como Él ya la ganó, o sea, nosotros no podemos esperar que este proceso de templanza nos va a destruir. Tenemos que entender que este proceso de templanza nos está preparando para un nivel más alto. Nos está promoviendo para un nivel más fuerte. Nos está llevando a un nivel que nosotros todavía no entendíamos. Pero Dios quiere llevarnos a niveles nuevos en nuestra vida. No significa que lo que tú ya has vivido es el tope de tu vida. Lo que tú y yo hemos vivido es solamente el principio de lo que Dios quiere para nosotros. O sea, nadie te puede decir que ya fue todo. Nadie te puede decir que no puedes aspirar a más. ¿Por qué? Porque cuando Dios viene y trae ese proceso de templanza a tu vida, te enseña que tú vas a pasar por esa situación y que tu matrimonio no se va a romper, tu familia no se va a romper, tus negocios no te van a romper, sino que todo lo que te representa tu vida ha adquirido fuerza, ha adquirido dureza, ha adquirido esa cosa que tú y yo necesitábamos para lograr nuestros sueños, para lograr nuestros objetivos. Y no es algo motivacional. Es el resultado de vivir una vida en el Espíritu. Porque cuando tú y yo vivimos una vida en el Espíritu, Dios nos promete ser promovidos a niveles superiores. Hay procesos internos que pueden ser muy dolorosos o que han sido muy dolorosos en nuestra vida. Pero tú decides si ese proceso doloroso de tu vida te destruye o te lleva a niveles de abundancia. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo tú reaccionas y cómo tú respondes en esa situación. Ahora, tampoco no quiero que tú me digas, bueno, o sea, todo lo que estoy pasando es porque Dios quiere traerme la abundancia. Bueno, así es, siempre y cuando nosotros estemos padeciendo correctamente. ¿Qué significa eso? Primeramente que tenemos que ser honestos con Dios y con nosotros mismos. Si estamos sufriendo procesos dolorosos como consecuencia de nuestras malas decisiones y de nuestros malos comportamientos, de nuestros pensamientos, por cosas que hiciste o dijiste o cosas que tuve que haber hecho y no hice, o cosas que tuve que haber dicho y no dije, entonces tenemos que venir al punto, ¿sí?, del arrepentimiento. Tenemos que venir al punto de decirle, ¿sabes qué, Padre? Perdóname. Hoy reconozco que lo que yo estoy viviendo no es consecuencia de la templanza. Es consecuencia de que me he estado portando incorrectamente, ¿sí? Entonces, con esto quiero decirte, no nos sintamos mal, sino simplemente tenemos que venir a una posición de arrepentimiento y decir, ¿sabes qué, Padre? Perdóname y me aparto y dejo de hacer esto y dejo de hacer lo otro. Confieso mi pecado hasta el más pequeño y el más insignificante. Hoy escuché algo que me gustó y me llamó mucho la atención y dije, se lo voy a platicar.
¿sí? Dijo un maestro y decía, hay personas que vienen y me preguntan acerca de los tiempos del fin. Que si los 144,000, que si las trompetas, que si los caballos. Y luego le digo, espérate. Todavía no has entendido que no puedes vivir una vida en mentira y quieres aprender todo lo demás. Entonces empieza por lo que es sencillo y lo que es simple. ¿Sí? ¿Qué son cosas sencillas? Los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estamos preocupándonos a veces por cosas que realmente nos tenemos que preocupar cuando realmente hay cosas sencillas que tenemos que entender. Ya no hay mentiritas piadosas. Ya no hay mentiritas blancas. ¿Sí? Ya no hay chismes ni murmuraciones que no vengan y causen un daño a nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que venirnos y apartarnos de eso y declarar nuestro pecado. Dice que el peor pecado es aquel que no se confiesa. Es aquel que tú no le pides perdón a Dios sabiendo que tú hiciste mal. Pero si tú me dices, ¿sabes qué? Yo sí estoy caminando bien. Yo sí estoy haciendo las cosas correctamente. Entonces, yo te puedo decir esto. Soporta este proceso de templado en tu vida. Y si tú estás yendo de caliente a frío y de caliente a frío otra vez, de una forma extrema y abrupta, ¿sí? No te preocupes. Dios nos está procesando y nos quiere llevar a una mejor condición de vida. No te desesperes. La bendición llegará en el momento que tú estés listo. Pero no cuando tú digas, ya estoy listo, sino cuando el Padre vea que tú y yo ya estamos listos. José no podía ser gobernador de Egipto sin haber pasado por todo lo que pasó. Entonces, Dios, ¿a dónde te quiere llevar? No te preocupes por lo que tú estás pasando. Enfócate a donde Dios quiere llevarte. Dios quiere llevarte a un matrimonio feliz, a una familia fuerte, a una familia resistente. Dios te quiere llevar a ser un hombre de negocios grande, no bajito. Dios quiere que tú seas una persona importante dentro de tu trabajo, una persona importante dentro de la empresa donde Dios te puso. Pero todo tiene que ser a través de la templanza en nuestras vidas. Y no se trata solamente de tener todos los otros frutos del Espíritu. ¿Sí? La templanza es la que hace que esos frutos se puedan vivir fácilmente en nuestras vidas. Dios tiene un plan para nosotros. Y Dios pensó que nosotros la íbamos a hacer. Cuando ese herrero o esa persona que trabaja los metales, lo primero que hace es escoge un metal y dice, ¿sabes qué? Este fierro lo voy a convertir en una espada. Y lo empieza a golpear, y lo empieza a calentar, y lo empieza a enfriar, y le empieza a dar forma, ¿sí? Hasta que se convierte en una espada filosa. Tal vez para ser usada por un rey. Tal vez para ser usada por un príncipe. Entonces, ¿en qué Dios te está convirtiendo? ¿En qué Dios te está transformando? No te enfoques en todas las situaciones difíciles que estás pasando. ¿Por qué? Porque los que no saben de lo que te estoy hablando están diciendo, no hombre, pobre mujer, mira nomás cómo lo traen. ¿Sí? Bien garroteado. ¿Sí? ¿Quién sabe qué habrá hecho? Que Dios lo está trayendo a juicio. ¿Sí? Pero los que ya hemos pasado por ahí, ¿qué decimos? Wow,
yo sé que Dios va a hacer una obra grande con este hombre. Yo sé que Dios va a hacer una obra grande con esta mujer. ¿Por qué? Porque por lo que está pasando, no es cualquier cosa. Por lo que está pasando, este hombre se va a convertir en una arma letal en las manos de un gran guerrero. Y sabemos que Jesucristo es nuestro gran guerrero. Entonces yo quiero llevarte a esa posición donde entendemos que lo que nosotros vivimos nos convierte en lo que Dios quiere que nosotros seamos, ¿sí? No lo que vivimos nos está destruyendo. Tú vas a ser útil para otras personas. Tú y yo vamos a ser de bendición para otras personas. ¿Por qué? Porque hay muchas historias. Yo te puedo decir, o sea, muchos de nuestros matrimonios hemos sido bien garroteados, hemos sido golpeados, hemos pasado por situaciones muy extremas, pero aquí estamos y vamos a ser de ejemplo para otros y vamos a enseñarles que el propósito de Dios se cumple en nuestra vida cuando nosotros decidimos vivir una vida en el Espíritu. El domingo lo dijimos, ¿sí? No es solamente una manifestación, no es un momento, sino es un proceso. Entonces nosotros estamos siendo procesados todos los días. Cuando alguien viene y te falta el respeto, está siendo procesado. Cuando alguien viene y te difama, está siendo procesado. Cuando alguien viene y te hace un falso testimonio, está siendo procesado. Cuando alguien viene y te menosprecia, está siendo procesado. O sea, tienes que entender que todo lo que estamos viviendo es por el proceso que Dios nos está llevando para convertirnos y para promovernos a niveles más altos. Entonces, yo te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Y yo quiero que partamos desde ahí, desde el punto de ser honestos con Dios y con nosotros mismos, donde podamos reconocer que realmente Dios quiere llevarnos a otro nivel. ¿Sí? Pero si hay algo en nuestra vida, si hay algo en nuestro comportamiento que está siendo el causante de nuestro sufrimiento el día de hoy, nosotros tenemos que renunciar a eso que nosotros estamos viviendo y eso que nosotros estamos experimentando. Pero si tú me dices, no, yo me he portado bien, he hecho todo correctamente, entonces no te desesperes. Tu momento está a punto de llegar. No es cuando tú quieras, sino es cuando el Padre dice, este es el momento. Entonces inclina tu rostro y vamos a orar. Dile, Dios Padre, gracias Señor. Gracias Señor porque los frutos del Espíritu tienen que estar presentes en mi vida todos, Padre. Desde el amor, desde el gozo, desde la paciencia, desde la benignidad, la bondad, Señor, la mansedumbre, Señor. Y sobre la fe, sobre todo ahora, Señor, la templanza, Padre. Porque hoy yo reconozco que la templanza es el único fruto del Espíritu que me promueve a una vida superior, a una vida llena de tus bendiciones, Padre. Aunque pareciera ahorita, Señor, que estamos viviendo en momentos difíciles y complicados, Señor, pero hoy nosotros reconocemos, Señor, que José no podía llegar a ser rey de Egipto si no hubiera pasado por ese proceso. Señor, yo sé que no podría llegar a ser lo que tú quieres que yo sea, lo que tú diseñaste que yo iba a ser. No puedo llegar a ser si no he sido templado de acuerdo a circunstancias complicadas en mi vida, Señor. Hoy, Señor, yo recibo, Señor, todo esto que ha pasado en mi vida, Señor,
como parte de ese proceso de transformación, como ese proceso, Señor, donde me va a dar la fortaleza, me va a dar el carácter, me va a dar la dureza, me va a dar la fuerza, me va a dar la consistencia para enfrentar todas las situaciones complejas que vendrán en el futuro, Padre. Señor, te doy gracias, Señor, porque sé, Señor, que aquí ahorita entre mis hermanos, ellos están pasando también por circunstancias difíciles, Señor. No solamente yo, pero también ellos están pasando por situaciones difíciles, Señor. Y hoy reconocemos que cada situación difícil de nuestra vida viene y trae templanza a nuestra vida. Viene y trae promoción a nuestra vida. Viene y trae, Señor, nos eleva a un nivel superior, Padre. Donde hoy entendemos, Señor, lo que tú estás formando. Donde hoy todo tiene sentido, Señor, lo que estamos viviendo, Señor. Donde hoy hay una explicación, Señor, clara de lo que estamos viviendo. Es por un propósito, es por un plan en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy entendemos, Señor, la importancia de entender que estamos siendo templados, Señor, para ser portadores de tu gloria, Padre. No podría ser de otra forma, Padre. Sabemos que esta es la única forma, Padre, de poder ser portadores de tu presencia, de ser portadores, Señor, de tu gloria, Señor, de poder resistir más, tener vidas más fuertes, Padre. Te damos gracias, muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, pues le damos muchas gracias a Dios, ¿verdad? Es muy buen tiempo. Vamos a tomar tiempo para nuestras finanzas, ¿verdad? Y nos vamos a despedir de la gente que se conectó el día de hoy, ¿verdad? Si tenemos hoy noche que quienes estaban conectados, pero les mandamos un saludo a todos los que se conectaron y esperamos que nos manden un mensajito y ahí estaremos respondiéndoles. Así como están, lo invito a que cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por nuestras finanzas. Padre, te damos gracias, Señor, por nuestras finanzas, Señor. Sabemos